Bienvenidos a la sesión 4 de la intervención de diabetes mellitus tipo 2. En esta sesión les vamos a hablar de los niveles de glucosa y la medición de esta. Les vamos a decir cuáles son los niveles normales de glucosa y el procedimiento para la toma de glucosa. Les queremos hablar de estos niveles porque son esenciales para mantener el correcto funcionamiento de todos nuestros órganos y obviamente van a determinar el diagnóstico de diabetes si estos son elevados. Les queremos explicar cuál es la diferencia entre hipoglucemia e hiperglucemia. La hipoglucemia son bajos niveles de glucosa en sangre y estos se dan cuando tenemos menos de 70 miligramos sobre decilitro en ayunas, o sea, cuando aún no hemos desayunado. Y estos suelen tener un efecto secundario de las medicinas que tenemos para los tratamientos de diabetes. Esto quiere decir que los tratamientos para la diabetes me quieren bajar el nivel de glucosa en sangre, pero lo pueden hacer más de lo debido y por eso me da hipoglucemia. Y de los síntomas que puedo tener pueden ser hambre, sudoración, temblores, taquicardia, mareos, confusión, dificultad para alambrar por los mareos y la confusión que podemos tener, ansiedad o debilidad e incluso desmayos. Y la hiperglucemia es todo lo contrario a la hipoglucemia. Estos son niveles altos de glucosa en sangre y son cuando tenemos más de 100 miligramos sobre decilitro en ayunas. Son por una baja disponibilidad de insulina. Esto quiere decir que si la insulina no está haciendo su trabajo, yo tengo mucha glucosa, más de la que normalmente tenemos, y por eso tengo hiperglicemia. Y podemos tener aumento de la sed, necesidad para orinar frecuentemente y pérdida excesiva de peso. Entonces, cuando tengamos alguno de estos síntomas, tenemos que visitar a nuestro médico. Les queremos decir cuáles son los niveles de glucosa normales según las diferentes etapas. Cuando una persona no tiene diabetes, en ayunas los niveles tienen que ser de 70 a 100 miligramos sobre decilitro y 2 horas después de comer tienen que ser menores a 140 miligramos sobre decilitro. Cuando tenemos prediabetes, en ayunas los niveles son de 100 a 125 miligramos sobre decilitro y 2 horas después de comer son de 140 a 199 miligramos sobre decilitro. Si nosotros tenemos estos resultados, debemos visitar al médico para no llegar a diabetes. Cuando ya tenemos diabetes, en ayunas los resultados son de más de 126 miligramos sobre decilitro y 2 horas después de comer estos son mayores a 200 miligramos sobre decilitro. Ahora les vamos a explicar un poco sobre cuáles son los elementos que necesitamos para el examen de medición de la glucosa. Vamos a necesitar un glucómetro, que es el aparato en el que podemos ver en la pantalla con los pequeños números, que es el que nos va a permitir cuantificar la muestra. Vamos a necesitar las tiras reactivas que se muestran a la derecha del glucómetro. Vamos a necesitar una lanceta, que es la que se ve con una pequeña aguja en la parte superior, una pluma disparadora de lancetas, que en un momento les vamos a explicar cuál es su uso principal, algodón y alcohol para desinfectar el área y la tabla de valores. Esto lo recomendamos básicamente porque es un poco difícil aprendernos los valores de memoria y es mucho más fácil tener la tabla para así poder cuantificar nuestro resultado. Les voy a explicar un poco más de cuáles son los elementos. El glucómetro se va a definir como un medidor de glucosa en sangre capilar. Este nos va a permitir cuáles son los niveles de glucosa en sangre y vamos a tener de diferentes tipos. Básicamente los diferentes tipos son porque cambian las marcas, pero este aparato nos va a servir para lo mismo, sea cual sea la marca. Las tiras reactivas van a ser pequeños trozos de plástico que van a tener los elementos necesarios para ayudarnos a cuantificar la glucosa en la sangre. Al igual que los glucómetros van a tener diferentes marcas, pero es importante que sean compatibles con el que queremos usar. Tanto el glucómetro como las tiras reactivas, como ya les había explicado, hay de muchísimas marcas. Sin embargo, no importa cuál marca compremos, básicamente lo importante es que se acomoden para nosotros y que los podamos mantener. Las lancetas vamos a considerarlas como un instrumento que sirve para pasar una pequeña punción en el dedo y así obtener una gota de sangre. También vamos a tener de diferentes tipos y grosor. La pluma disparadora de lancetas es algo que es opcional para la toma de la muestra. También se le puede decir lancetero y sirve básicamente para colocar la lanceta en él y hacer una punción menos invasiva. Sin embargo, no es del todo necesario que tengamos la pluma porque también podemos hacer la toma de la muestra sin necesidad de usarla. El alcohol y el algodón van a servir para desinfectar el área que vamos a puncionar. Es importante que sea alcohol etílico específico para la desinfección y también podemos utilizar aquellas toallitas que ya vienen con el alcohol incluido para hacer más útil el proceso. Es de suma importancia que para tomar la muestra tengamos todos nuestros instrumentos preparados.
Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Esto es esencial para evitar infecciones. Tenemos que tener los materiales que vamos a usar a la mano y tener disponible un bote para los desechos, o sea, para el algodón y para las lancetas. La forma en la que vamos a realizar la toma, primero tenemos que desinfectar el área a puncionar. Tenemos que colocar la tira reactiva dentro del glucómetro antes de colocar la muestra. Tenemos que posicionar la lanceta dentro de la pluma. Si no tenemos una pluma, solamente puncionar con la lanceta, obtener la gota de sangre y colocar la gota de sangre en la tira reactiva. Y una vez que hagamos esto, solamente tenemos que esperar el resultado. En un momento mi compañera se los va a explicar mejor. Lo primero que tenemos que hacer es desinfectar el área a puncionar. Vamos a utilizar alcohol etílico, vamos a humedecer el algodón y vamos a pasar únicamente una vez por el área que queremos desinfectar. Lo segundo que tenemos que hacer es colocar la tira reactiva dentro del glucómetro. Lo único que tenemos que hacer para colocar la tira reactiva dentro del glucómetro es seguir la orientación de la misma. Únicamente vamos a colocar la tira dentro del glucómetro y vamos a esperar a que la leyenda de la pantalla cambie hasta que salga una gotita de sangre, que esto nos va a indicar que está preparado para la toma de la muestra. Lo tercero que tenemos que hacer es posicionar la lanceta dentro de la pluma si es que contamos con una. Primero que nada queremos decirles que esto es un paso opcional, ya que también se puede tomar la muestra sin necesidad de contar con una pluma. El primer paso para colocar la lanceta dentro de la pluma es destapar la misma. Lo único que tenemos que hacer es quitar la tapa. Después de esto se va a colocar la lanceta en el hoyo que tiene disponible en la punta de la pluma. Vamos a hacer esto hasta que se escuche un clic y después vamos a quitar el capuchón de la lanceta para liberar la aguja. Después de esto vamos a tapar la lanceta otra vez hasta que escuchemos un clic. Tenemos que cargar la lanceta normalmente a 5 para asegurar que la gota de sangre sea suficiente. Después de esto se va a presionar la parte superior de la pluma hasta que el botón cambie a amarillo. Y así vamos a tener nuestra pluma lista para usar. El cuarto paso es puncionar con la lanceta o con la pluma. Una vez que ya tenemos la pluma preparada, vamos a proseguir con la toma de la muestra. Esto va a consistir en, primeramente, rodear con la pluma para asegurarnos que toda la superficie de esta cubra por completo el dedo. Una vez que ya hicimos esto, vamos a únicamente presionar el botón amarillo para que así salga la lanceta y obtengamos la sangre. Nuestro quinto paso va a ser obtener la gota de sangre. Ya que tenemos la pluma preparada, como lo dijimos anteriormente, vamos a obtener la gota de la muestra. Si no logramos que la gota salga inmediatamente, podemos hacer ligeras presiones en el dedo con fin de que salga la gota completa. Una vez que tenemos la gota suficiente de sangre y nuestro glucómetro preparado, que como les habíamos dicho, tiene que tener una gotita esperando en la parte de la pantalla, Nuestro sexto paso va a ser colocar la gota de sangre en la tira reactiva. vamos a colocar la sangre en la punta de la tira. En este momento tenemos que esperar a que salga el resultado. Nuestro último paso va a ser esperar el resultado. Una vez que tengamos esto, debemos ubicarlo en la tabla. Algunos tips para realizar este examen es que se recomienda que sea en ayunas, ya que los resultados van a ser mucho más exactos. Otro tip que les tenemos es que tenemos que pinchar la mano no dominante. En este caso, si yo soy diestra, puedo utilizar mi mano derecha para punzar mi mano no dominante, que va a ser la izquierda. Es muy importante realizar todo este proceso con limpieza, ya que esto va a ayudarnos a evitar cualquier infección. Al haber finalizado la toma de la muestra, es muy importante desechar los materiales correctamente. Esto incluye la lanceta, el algodón y la tira reactiva. Después de realizar el procedimiento, también podemos colocar un algodón en el área pinchonada para hacer presión y así que deje de sangrar. Ok, ahora se preguntarán qué tan frecuentemente me tengo que hacer la prueba de la glucosa. Se recomienda que la prueba se realice antes de la comida y antes de acostarse. Además de esto, si el doctor considera que está bien controlada la diabetes, puede que no sea necesario realizar una prueba diaria. Es súper importante seguir en todo momento las indicaciones del médico. Esto quiere decir que si las indicaciones del mismo fueron que se tome la prueba de la glucosa tantas veces al día, no dejemos pasar ni una de ellas.
Además de esto, es relevante mencionar que aunque nuestra prueba de glucosa salga en rangos normales, no se debe dejar el tratamiento indicado por el médico. Y por último, les queremos dejar una pequeña actividad de esta sesión. Es un crucigrama y les dejamos las pistas para resolverlo. Solamente son 10 palabras las que tienen que encontrar. Muchas gracias por habernos acompañado en esta sesión y los esperamos próximamente para la que sigue.